El trazo errante. Artistas migrantes nos llega desde el Museo Thyssen-Bornemisza esta iniciativa muy especial con la que queremos hablar de ella con el jefe del área de educación del museo, de este Museo Nacional Thyssen-Bornemisza, Rufino Ferreras. Bienvenido a Radio Sefarad. Buenas, ¿qué tal? Muy bien, encantados de recibirle. Decía Marc Chagall, y lo he recuperado de este docu-web que nos ofrece el Thyssen, decía Chagall que es solo mío el país dentro de mi alma. Es una de las frases que impacta cuando entramos en esta propuesta. ¿Qué busca, Rufino? En primer lugar, lo que busca es actualizar ciertas temáticas de la historia del arte desde una perspectiva contemporánea. Lo que busca es indagar en nuestro ahora, en la problemática que nos ha tocado vivir y buscar su reflejo en el pasado, en concreto en la situación de artistas que por alguna razón se vieron obligados en algún momento de sus vidas a ser migrantes, y eso ponerlo en relación con los movimientos migratorios que estamos viviendo en la actualidad, ¿no? Habéis elegido artistas, la mayoría bien conocidos. Nosotros nos interesa especialmente, por supuesto, pues cómo presentáis las historias de Marc Chagall, Sonia Delaunay, George Grosz, que se vio obligado a huir de Alemania a causa del nazismo, o Benson. ¿Cómo os planteáis presentar a las personas que decidan integrarse, entrar en este docu-web? ¿Cómo lo habéis conformado y qué nos puedes contar acerca de la configuración de este docu-web? Bueno, este docu-web forma parte de un proyecto más amplio del museo, se llama Conecta Thyssen. Lo que hace es un laboratorio de investigación sobre medios digitales y narrativas digitales, ¿no? Es un proyecto que hacemos gracias al patrocinio de la Fundación BBVA, y en él lo que hacemos es investigar otras maneras de contar nuestras obras. En este caso, lo que hemos hecho es, partiendo de la vida de unos artistas en particular y trabajando con un montón de especialistas, de gente que viene del mundo, bueno, del trabajo con migrantes, filósofos, bueno, gente de muchos lugares, pues hemos hecho un proceso de investigación. Ese proceso de investigación nos llevó primero a explorar por los propios procesos migratorios de los artistas que hay en nuestra colección. Y evidentemente nos dimos cuenta que teníamos un gran número de artistas que en un momento muy concreto de la historia se vieron obligados a migrar. Y sobre ese hecho de la inmigración había como pues, muy poca concreción. O sea, había mucha confusión de por qué migraban. Normalmente se ha pensado que en los años, pues eso, previos a la llegada de los nazis al poder en Alemania, pues muchas de estas personas se vieron obligadas por su carácter, por sus creencias religiosas, ¿no? O por su Pero condición judía, por ejemplo, ¿no? Que sí, no por fueran... cultural, Sí. pero nos dimos cuenta que esos movimientos se producían por muchas razones. Sonia Delaunay, que por ejemplo tiene unas raíces judías, no viaja, no se mueve, no migra por unas cuestiones relacionadas con la persecución de los nazis, ¿no? Sino por unas cuestiones personales, porque iba buscando pues su propio lugar en el mundo, ¿no? Fue más un viaje de descubrimiento. El caso de George Grosz es totalmente distinto. Es una persona a la que se mezcla lo religioso, pero también con lo político. Es una persona, un gran activista político de izquierdas, que es perseguido por su doble condición de personaje de izquierdas, pero también por su cultura o su religión judía. Y Grosz se ve obligado por esa doble razón a viajar. Mondrian, que también tiene orígenes judíos, se ve obligado por unas cuestiones que tienen que ver más no por la persecución que se hiciera hacia su persona, sino por el ambiente opresivo en el que se veía Europa.
Hilde Isai, que sería otro de los personajes que aparece en el docu-web, no es una artista que tengamos obra en la colección, pero sí está retratada en la colección por su marido. En cambio, sí es una persona de origen judío y su migración sí que tiene que ver con la persecución de los judíos en Europa en los años del nazismo. Chagall es un artista que siempre está viajando. Primero Ujú. huye de Rusia porque es perseguido en Rusia, después es perseguido cuando está en Europa, dentro de Europa, por los regímenes totalitarios de derecha. Es decir, una persona que siempre le van echando de todos lados. Le echan primero unos y después otros, ¿no? Y ahí sí que es una cuestión por su propia condición de judío, ¿no? Bueno, en realidad, Mensah le pasa algo parecido, ¿no? A los demás. Cada uno tiene una condición distinta, pero sí es cierto que muchos de ellos, entre las cosas que hacen que tengan que emigrar, es su condición de judío, ¿no? Y eso es algo que da un poco articula todo el docu-web, ¿no? Ujú. Un docu-web, ¿cómo aconsejarías a los oyentes que ingresaran en él? ¿Alguna, empezar por ir autor por autor? Hay también, es que a mí me ha llamado personalmente la atención, no sé si coincidirás conmigo, esta propuesta de anverso reverso, que me parece que habla mucho de las obras y también de los autores. Háblanos un poquito de ella, de este Bueno, anverso por un lado, reverso. estas dos preguntas son dos preguntas, te voy a contestar la segunda. Vale. A ver si Roberto tiene que ver también con el carácter también migrante de la propia obra de arte, ¿no? La obra de arte es algo que cuando nace tiene muchas papeletas de entrar en procesos de migración, de viajar, de ser comprado, vendido, llevado, traído y tal. Y si os fijáis, cuando veis un catálogo de una exposición y veis cuál ha sido la trayectoria vital de las obras de arte normalmente han estado en muchos sitios distintos, ¿no? Y eso es un poco lo que nosotros hacemos con Anverso Reverso. Cogemos las obras y miramos su trasera. ¿Qué ocurre en la trasera de las obras de arte? Es que ahí es donde se guarda el registro de qué colección pertenece, quién es su propietario, a dónde va, qué museo lo tiene, en qué posición. Entonces, lo que hacemos es mostrar precisamente esa especie de, digamos, de cuaderno de bitácora o de mapa vital de la obra también. Es decir, también queremos hacer una reflexión sobre el propio carácter migrante, no tanto de las personas, sino también de las obras. Ujú. Y después, cuando me preguntabas cómo recomendaría enfrentarse a este docu-web a las personas, pues libremente, por eso es un docu-web y no es un documental. El documental es una cosa lineal, en la que alguien te está diciendo, ahora te cuento esto, ahora te cuento esto otro, es como un libro, Ujú. ¿no? Página uno, página 2, capítulo uno, capítulo 2, ¿no? Un docu-web es un montón de información en la que no hay una linealidad, sino que hay como muchas líneas. Entonces yo lo que recomendaría es pasear libremente por el contenido e ir descubriendo cosas, ¿no? Descubrir primero una, después otra, saltar. No hace falta que tú veas todo para poder llevarte una idea de lo que queremos, bueno, de lo que queremos que las personas reflexionen, ¿no? Sobre el carácter migrante del arte. Ujú. Bueno, pues sobre todo eso, navegar con libertad, sin un guión preestablecido. Bueno, pues intuitivamente es lo que he hecho y he llegado a El Caminito de Walter Benjamin. ¿Qué nos puedes contar Que de esto? por cierto también era una persona judía, Ujú. ¿no? Un gran pensador que, que también se vio obligado a viajar perseguido durante mucho tiempo y al final de su vida se produce en pleno proceso de exilio, de viaje hacia no se sabe dónde, ¿no? Es un pensador que es muy importante para entender no solamente el arte del siglo XX, sino para entender el propio siglo XX y hasta el siglo XXI, me atrevería a decir. Y es una persona que muere en su proceso de migración desde Europa hacia América. Muere en Francia y es enterrado allí cuando está huyendo en ese momento, ¿no? Y eso, digamos que en realidad le hemos cogido como una especie de metáfora del viaje, no como el viaje por placer, sino el viaje por necesidad, los avatares del viaje y el viaje como algo que es intrínseco a la vida, ¿no? Y que por tanto la llegada al final
la vida en la llegada al final del viaje, ¿no? Es una pieza artística que hace Mafeo Moscoso, una artista y filósofa, y yo la vería como tal, como una pieza artística. No es tanto una pieza documental desde el punto científica, quiero decir, desde el punto de vista, o como está, por ejemplo, explicado la vida de Sonia, de Josh, bueno, de todos los artistas, ¿no? Ujú. Sino más es un poco una reflexión sobre ese hecho, el acto de la migración, ¿no? Si os fijáis también, el documental aparece, lo primero que aparece es un vídeo en el que aparecen pájaros que están migrando, ¿no? Sí. Un poco unir muchas cosas, digamos, un docu-web es un montón de elementos que cada uno se constituye como quieras, como tu nevera y una receta, ¿no? Puedes hacer lo que quieras con la nevera, ¿no? Pues esto es lo que queremos un poco ofrecer a la gente, ¿no? Que Eh, cada uno se del- haga su plato. ajá, su plato errante, migrante. Eh, Rufino, de las obras que atesora el Thyssen de estos autores, ¿cuántas están presentes en el documental, en el docu-web? Bueno, aquí hay, aparte de, vamos a ver, también hay que entender este docu como una especie de exposición Ujú. virtual, ¿vale? Y así me gusta a mí mucho Sí, entenderlo, ¿no? sí, Hay una tesis, hay un argumento y hay una colección de cosas que se exponen, ¿no? Aparte de bibliografías, también se aparecen obras. Obras del museo y obras que hemos pedido poder mostrar de otros museos o de otros archivos, ¿no? Y a este respecto es muy interesante porque obras del museo, pues claro, para cada uno de los artistas hemos elegido una, así claro. como más representativa, pero después aparecen otras obras porque de algunos artistas, por ejemplo, de Chagall tenemos varias obras en el museo, pues aparecen también esas obras, pero no contento con eso, también hemos traído obras de otros museos que ayudan a contextualizar ese hecho del viaje, de la migración. O, por ejemplo, hemos hecho una investigación muy bonita en torno a Ben Shahn, por ejemplo, que Ben Shahn, cuando llega a Estados Unidos, una de las cosas que hace es documentar pues todos los problemas económicos de Medio Oeste y tal, y bueno, es contratado por una agencia gubernamental estadounidense para documentarlo. Y tiene un gran archivo de fotografía que no se había conocido bien hasta ahora, y el museo no tenía mucha constancia de él, en el que toda su obra pictórica, por ejemplo, el cuadro que aparece, que es la Orquesta de Cuadros e Instrumentos, aparece referenciado en fotografías anteriores, ¿no? Esos son procesos de Interesante. investigación. También es muy interesante el descubrimiento. Hilde Isai es una artista que es muy desconocida, es una fotógrafa en realidad. Su marido la retrata en esta obra. eh, y Hilde, por ejemplo, cuando llega a Estados Unidos, una de las cosas que pierde en el viaje, o sea, Walter Benjamin, el pobre, pierde su vida, Ujú. pero Hilde Isay también la pierde, porque cuando llega a Estados Unidos deja de ser artista y se pierde como artista. Pero ocurre una cosa muy curiosa, es que el Metropolitan, por alguna razón, Hilde le regala unas cajas llenas de sus fotografías, que perdón, el MoMA. Y el MoMA no le presta atención a ese archivo. Y nosotros, con complacencia del Metropolitan y su generosidad, hemos rescatado toda la obra de esta artista que se puede ver en este docu-web, ¿no? Un Wow. artista súper interesante, una fotógrafa súper interesante, ¿no? Eh, Porque muchas veces la migración eh, significa renuncia a cosas, ¿no? Y en el caso de Hilde es Casi claro, ¿no? siempre. Ujú. Casi siempre, ¿no? Sí. Y aquí es claro, ¿no? Y eso para nosotros es una cosa preciosa, ¿no? Poder recuperar a una mujer artista que en el viaje pierde su condición de artista, ¿no? Wow, la Y entonces, verdad. claro, aparece mucha obra, ¿no? De muchos. Ujú. Bueno, pues hay millones de argumentos para visitar, para recorrer esta exposición virtual que nos estás presentando, Rufino. No sé si quieres añadir algo más. Si hay una parte importante del DocuWeb, este DocuWeb, y los que estamos trabajando ahora, estamos trabajando en uno que saldrá dentro de un mes y medio, que se llama Volver a la Naturaleza, y otro sobre cartas de amor a las ciudades, que saldrá a primeros de año. Bueno, estos docu-web siempre tienen una característica, o como los hemos conocido nosotros, una característica que siempre llama a la participación. Entonces, la última Ujú. parte del docu-web es un ejercicio de pedir a la gente eh, que, que participe y que nos cuente sus experiencias de migrantes, no como migrantes, ¿no? Entonces, aquí estamos también configurando una especie de archivo
de artistas que ahora han llegado a España y tal, y que de alguna manera queremos que dejen testimonio de lo que han aportado y lo que han perdido en su proceso migratorio. Esa parte para nosotros es muy importante porque lo entendemos todo esto como algo participativo. Nos interesa muchísimo también esta propuesta que nos haces, conocer esas migraciones presentes, ¿no? Nos habláis de las migraciones de estos artistas en el pasado, pero también de las que se están dando ahora. Así conectamos el pasado y el presente, que es otro de los objetivos, me imagino, de este DocuWeb. Ahora viene una pregunta más complicada para despedirnos, Rufino, porque siempre que tenemos un invitado en el trazo errante, le sometemos le ponemos en un pequeño brete, y es el de elegir con qué fragmento de esta exposición virtual, con qué obra, con qué proceso de investigación te quedarías tú. Bueno, esto es como decir de un hijo, ¿qué es lo que más te gusta? ¿Sus pestañas o sus cejas? Vamos a ver, a mí con lo que me quedaría, pues que hemos aprendido a trabajar de otra manera, ¿vale? Ujú. Y eso es lo que más me interesa. A mí el resultado es interesante, es importante, muchas cosas que salen en este web, que ya os digo, son novedades, pero el proceso de investigación en el que se han unido gente de tan dispersas procedencias, digamos, disciplinares, pero también ideológicas, y trabajando todos en común para crear este mundo, ¿no?, que es el DocuWeb de artistas migrantes, para mí es lo más bonito, ¿no? Ese proceso de co-creación, de trabajo, de discusión, de cesión, de pelear por lo que... y de al final llegar a consensos para llegar a algo que es de todos un poco, ¿no? Esa idea de haber hecho algo de mucha gente es lo que más me interesa. Bueno, pues muchísimas gracias por dejarnos participar y disfrutar de este mundo que habéis creado con Artistas Migrantes. Esperamos que nuestros oyentes entren y lo disfruten, y os agradecemos muchísimo que hayáis estado presentándoslo aquí en Radio Separat. Muchas gracias a Radio Separad y a ti también, Raquel, porque la verdad para nosotros es una oportunidad y os lo agradecemos enormemente.